Les cuento una mala noticia, creo que no hemos grabado hasta ahora. Me estoy dando cuenta que hasta el momento no hemos grabado la clase. Pero bueno, ahora voy a hacer una recapitulación por el tema de la grabación. Vimos justamente las escalas en 3 etapas del violentómetro como una fuente de indicadores y analizamos la normalización del primer y segundo nivel. Después analizamos los elementos socioculturales que hacen, que sedimentan, que profundizan un sistema patriarcal como la pedagogía de la crueldad, que justamente tiene esta lógica de premio-castigo y la metáfora de poner en su lugar a las mujeres que se desmarcan del orden patriarcal en distintos niveles. Les decía que justamente es importante focalizarnos en la parte privada del sistema porque en lo público puede haber ciertos aparentes equilibrios, como decir, pues si yo tengo colegas mujeres y hay igualdad de género. Pero cuando revisamos la parte privada e íntima es donde aprieta más el tema de las violencias y donde se naturalizan y se normalizan. Y además hay una serie de pactos patriarcales, es decir, complicidades, silencios, que legitiman esto. En el marco de la tipología de las violencias, vimos que algunas no se olvidan o no se trabajan de manera tan profunda como la violencia mediática, que les decía tiene varios niveles. Una es el refuerzo a los estereotipos y roles de género. Otra tiene que ver con la cosificación y la fragmentación del cuerpo de las mujeres. Otro nivel de violencia tiene que ver con la espectacularización de la violencia y los procesos de revictimización en el tratamiento periodístico que se les da. En otros casos, les decía, hay violencias visibles e invisibles, y las invisibles son a las que menos atención se le presta, y entre otras de ellas, que es la menos atendida, son las violencias de los derechos reproductivos. Ahora, la violencia de servicios de salud justamente tiene que ver con la forma del trato humillante del personal de salud a las mujeres. Por ejemplo, no respetar la cultura de una mujer en el momento del parto. O también en el marco de la violencia en servicios de salud está la violencia obstétrica, la vamos a profundizar. Ahora, en esta parte vamos a trabajar y profundizar 2 tipos de violencia, que son las violencias en servicios de salud y las violencias patrimonial y económica. En este caso, la violencia de los servicios de salud primero, ¿no? Están relacionadas justamente a este trato en el campo médico que no incorpora ni emociones y no incorpora diversidad o enfoques de interculturalidad más allá de que esté escrito, sino tener prácticas concretas al respecto. En el caso de los servicios de salud, en nuestro país se ha nombrado de manera reciente la violencia obstétrica, pero no precisamente se conoce mucho al respecto. Y no se conoce más por las personas que están vinculadas, digamos, a este tipo de violencia, pero en el sentido del aspecto técnico, pero no a la vivencia. O sea, las mujeres que viven violencia obstétrica a veces ni se enteran, más porque también hay una mirada jerárquica en torno a la medicina. Vamos a ver esto. Si bien la cultura occidental insiste en concebir como tabú todo lo que le pasa al cuerpo femenino, es cierto que la mujer tiene años de preparación para el parto, en cada menstruación y en cada dolor de ovarios. Sin embargo, nunca vamos a estar preparadas para el sistema de salud, que de manera pública o privada no deja de incurrir en la violencia obstétrica. Nunca vamos a estar preparadas para la soberbia médica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, estamos buscando obstetra. Todavía no nos decidimos. Queríamos tener un parto natural, en realidad. Ya, con la pavada de una. Violencia obstétrica es tratar a la embarazada como una nena tonta que no entiende nada. Escuchame, te voy a hacer una preguntita. ¿Vos cuántos partos tuviste? Es el primero. Bueno, yo hace 25 años que traigo bebitos acá al mundo. ¿Te das cuenta? Si hay algo que vos no sabés es lo que es estar embarazada. Pero yo estoy embarazada. No me hace falta a mí tener un útero para saber lo que es estar embarazada. ¿Lo sabés? ¿Lo entendés? Yo sé todo sobre esto, ¿me entendés? No, lo que nosotros queríamos era no apurar el parto, Claro. dejar su tiempo Natural. natural. Sí, no queríamos inducirlo, porque si no el bebé puede nacer drogado. Cuando tengas una hemorragia interna o un buen desgarro vaginal, ¿me vas a decir lo que tengo que hacer también? Violencia obstétrica.
obstétrica es culpabilizar a la embarazada y amenazarla. No. Miren, hay tres caminos, tres posibilidades. Número uno, que te mueras. Número dos, que se muere el bebito ahorcado o con algún problema. Y número tres, que se va todo bien. Hay una posibilidad de eso también. La tres. Sí. Vamos a la tres. Sí, no, lo que pasa es que nosotros habíamos averiguado que parir acostada no tiene mucho sentido en realidad porque es para comodidad de ustedes, de los médicos, porque en realidad el canal vaginal queda para arriba, entonces uno se esfuerza para arriba. El nivel de pavada que están manejando esta persona es increíble, no puedo creer. Bancamos un toque. Rinaldi, por favor, escuchate esto. ¿Qué pasa, Lucho? Lo que dijiste recién, repetí, mi amor. No, que el canal vaginal. Escucha. Che, ¿vos cuándo lo vas a tener? 4 meses, me tuve. Sí, pero ¿qué fecha? ¿Cómo qué fecha? No sé. ¿No te programaste la cesárea? La vamos. La tenés natural te va a quedar como una puerta vaivén. La conciencia del cuerpo no se da, se conquista. Las mujeres debemos despertar de la hipnosis que nos hizo el enemigo. Sí, pero yo igual... Miren, en este caso lo voy a problematizar en contexto. Uno, el contexto de país, donde hay cierta corriente o movimiento feminista que también tiene ciertos debates que nuestro país no tiene. Dos, la no generalización. No todos los médicos ejercen violencia obstétrica. Eso es un mito. Tres, en nuestro país hay otro aspecto para pensar los desafíos de la violencia obstétrica, que es el tema de la diversidad cultural y las formas en que el parto tiene prácticas, pero por otra parte la responsabilidad ética de los médicos que no pueden poner en riesgo a las mujeres. Entonces, ¿cuándo se trabaja violencia obstétrica? Tiene que ver mucho con la forma de comunicar y con la culpabilización, ¿no? El tema de frases como dolía cuando tuve relaciones, ¿no? Es una forma de violencia obstétrica. O el tema de justamente juzgar el tema de la sexualidad, decir, entonces, ¿para qué tuvo relaciones sexuales si, no, si le duele el embarazo, ¿no? Entonces, mucho de esto tiene que ver con la parte humanística de la medicina. Mentira que todos los médicos ejercen violencia obstétrica, definitivamente no. Pero también hay que ver cómo en este espacio de intimidad también se pueden establecer varias formas de castigo, ¿no? Decir, si tienes tantos hijos, ¿para qué quieres uno más? Esas frases pueden ser ejercidas como violencia obstétrica sin problematizar. Esta mujer que tiene 7 hijos y va a tener 8, no terminó la escuela, vive en pobreza, nadie le ha hablado de este tema y además cuando va al médico se lo recuerdo y la hago sentir culpable, ¿no? Entonces tiene que ver con todo un esquema. Hay un estudio de un sociólogo que se llama Roberto Castro que habla justamente sobre estos temas de violencia obstétrica, pero también la violencia, la formación médica, por ejemplo, los castigos. Acá teníamos, ¿no? Acaba de tomar la palabra una de las profesionales del área, es el tema del castigo a los residentes, ¿no? La palabra castigo es una palabra que no se utiliza en otros campos profesionales a una persona de 30 y tantos años, pero sí se utiliza en el campo médico, ¿no? Voy a castigarte con 2 turnos, ¿no? Entonces, justamente el pensar la violencia obstétrica es visibilizar cómo en este espacio íntimo de tratamiento y de atención se pueden dar mensajes, ¿no? Que desconozcan justamente el tema de la formación, la vulnerabilidad, las condiciones de pobreza o desconocimiento de las mujeres, o culpabilizar relacionando la sexualidad con el parto, es decir, si no te olía porque te duele la hora, pues aguántalo, si tenías tantos hijos, ¿para qué te embarazaste, no? Entonces, justamente mensajes que están mutilando la realidad. No sé si acá alguno de los que trabajan en el área de la salud nos podría dar una mirada crítica, autocrítica, obviamente no generalizando de ninguna manera, de algún aspecto relacionado. Catherine. Sí, justamente yo he tenido problemas con colegas por la forma de referirse a las mismas pacientes en el estado de vulnerabilidad. Por decir el hecho de jugar con el peso de una puérpera, digamos, ¿no? Algunas o unas embarazadas, por decir, algunas mujeres están en estado emocional, hay cambios en tu cuerpo en el cual algunas suben demasiado de peso. Y he visto, digamos, referencias como estás muy gorda y si seguís así vas a acabar mal porque te va a dar una
preeclampsia y ocupar terminología médica en mujeres que no van a entender porque no han ido a la universidad con muchos de nosotros. Entonces, eso, igual el tema de, por decir, puje, porque así como abrir las piernas para su marido, tiene que pujar porque tienen que salir los muchachos. He tenido problemas también por el tema de los métodos anticonceptivos indefinidos, por decir. Algunos tenían la mentalidad de que solo se podía ligar a una mujer si tenían 3, 4, 8 hijos, digamos, ¿no? Y me acuerdo que hubo un problema con un médico ya mayor, que él decía que en sus tiempos las mujeres no eran ligadas si es que no tenían 8 o 10 hijos y si el marido lo permitía, porque luego van a tener problemas legales. Trabajé orgullosamente, lo digo, con varias ONG, en las cuales pudimos meter métodos anticonceptivos de larga duración, porque está dentro de sus derechos de las mujeres definir cuándo o cómo van a tener hijos. El hecho de hablar respectivamente sobre el peso, inclusive de personas, ya sean puérperas, no puérperas, hay una forma de poder abordar ciertos temas. Por decir, a una mujer que una mujer que está en estado de vulnerabilidad, quizá sí, porque está embarazada y él está en un estado de vulnerabilidad, no puedes tocarle algunos temas de forma abrupta. Entonces, manejar terminología para hacer pensar que la otra persona no sabe nada porque uno ha ido, igual es una forma de violencia. Exactamente, Yo he excelente, vivido Caterina. Vamos a y ver, miren, les voy a mostrar unos casos ya concretos, un poquito para graficar a qué nos estamos refiriendo. El otro era como una puesta en escena, digamos, Doctorita, del ¿puedo problema. aprovechar a hacer una pregunta al ejemplo de la Licen? A ver, adelante. ¿Sí? ¿La pregunta? Adelante. A ver, voy Quería a poner. aprovechar que tenemos a la colega que es doctora y justo tenía algo que Ajá, ella mencionaba. adelante. Eh, Ahora justo compartí información sobre este tema con mi misma colega que está embarazada y me dice, ya yo me quería hacer ligar y porque tengo 3 hijos, Ujú. En pero realidad mi eso marido no quiere, entonces no me va a poder ligar y yo le voy a poner el esposo y eso quiero saber si sigue siendo legal. adelante. O sea, la en realidad autonomía está, el tema es el tema de este poder que se le da a la firma del marido, ¿no? Que está establecido ahí, pero seguramente desde la experiencia del día a día nos responderá Catherine. Adelante. En realidad no necesita la firma del marido porque es autonómica. La mujer puede definir sobre su cuerpo. Eso sí, lastimosamente tiene que firmar un consentimiento informado la persona que va a ir, porque son dos diferentes tipos de cirugía. Una es la cesárea que en sí se le van a realizar y el otro va a ser la ligadura de trompas o ligadura o corte de ambas trompas de falopio. Entonces, son dos procedimientos. No se pide, inclusive hace años me acuerdo que hubo un problema en una de las cajas porque la mujer firmó y luego vino el marido y dijo que no. En realidad, simplemente es la firma de la mujer en el consentimiento informado y que tomar en cuenta, ¿no? Una previa socialización sobre qué es el procedimiento más que todo, porque tomar en cuenta que esto es un método definitivo en el cual la mujer ya quizás no va a tener la posibilidad ya de volver a ser mamá. Entonces, y riesgo es lo mismo, drásticamente todo es riesgoso, hasta la extracción dentaria es riesgosa. Entonces, definir cómo es el procedimiento y los pasos a seguir. Entonces, no es necesario la firma del marido. Eso son algunos o otros colegas profesionales que quizás no conozcan la norma, que ya es pues autonómica, ¿no? La mujer y por eso. Gracias, Catherine. Doctorita, y en ese sentido, para socializarlo, disculpe, es que como Tranquilo. defensoría a veces de la mujer, no sé en estos casos cuando me llegan, ¿no? Temáticas como esta, cómo nosotros la respaldaríamos legalmente, o sea, nosotros haríamos conocer la normativa basada en qué, desde el área, aspecto médico, a los colegas que estuviesen en nuestro municipio, por ejemplo.
deben primero socializar el método, si existe el método, porque no nos olvidemos que es una ligadura de trompas. Tenemos diferentes, va a disculpar, le dicen que salga de esto, de la norma, es para responderle. Por decir, en un primer nivel, que es una posta de salud, no vas a poder ligar. Necesitas quirófano y anestesia mínima. En un segundo nivel es donde realizan la ligadura, tenés que tener quirófano. Entonces, si ellos tienen el quirófano y es por lo que es el SUS, el Sistema Único de Salud, la ligadura de trompas, que es un método definitivo, lo cubre el seguro del SUS. Entonces, bastaría nomás el consentimiento informado firmado y ya se le explica a los... Ahora, si no quieren, están incurriendo en contra del derecho reproductivo de la mujer y definir cómo ellas si quieren ser mamás o no. Ahora, métodos anticonceptivos, nosotros, por decir Mary, la institución de Mary Stopper, hacen ligaduras definitivas en quirófano y no en quirófano. En no quirófano lo hacen de forma gratuita y ellos están a nivel de todo Santa Cruz de la Sierra haciendo campaña. Pero tomar en cuenta que tomar en cuenta que es una tercer procedimiento que hacen en el área abdominal y necesitaría sí o sí bajo anestesia. Entonces, sí o sí se tiene que aprovechar, o puede ser una programa después de por lo menos unos 3 a 6 meses de que haya realizado dependiendo cómo haya sido su cesárea, ¿no? Pero se la puede ligar. Se la debería ligar si ella hubiera querido, que ella hubiera dicho y hubiera querido, se lo tendría que respetar, ¿no? La posición de la mujer. Gracias. Perfecto. Ahí les dejé el link justamente de esta organización que además trabaja con información de anticoncepción, también con temas de vasectomía, ¿no? Y sí, efectivamente están en Santa Cruz y en La Paz, ¿no? Ahora, el tema aquí, miren, aquí hay una disonancia que también entre lo que dice la ley y las prácticas. La ley dice, por ejemplo, que no se necesita consentimiento, pero mucho personal de la salud, por este sentido común, piden una autorización. Entonces es fundamental que las mujeres sepan el alcance de esto. Otro ejemplo, las madres que tienen un hijo, digamos, registrado solo con sus apellidos, no requieren ningún tipo de permiso para viajar dentro del país, pero muchas agencias de viajes o personas de los transportes solicitan este permiso. Es necesario cuando un menor, digamos, sí tiene el nombre del padre, un apellido convencional, pero cuando solo lleva los apellidos de la madre no lo necesita. Pero, sin embargo, se pide. Entonces aquí tenemos dos puntos para abordar. Por un lado, dar la información y por otro lado, dar los elementos para que de ninguna manera se dejen llevar por un esquema de poder de las prácticas o el sentido común. Porque hay personas, eso sí, tengo una experiencia personalísima, que mandan a pedir pruebas que no están normadas. Y si bien la persona puede tener ciertos elementos de ley, no la conoce en totalidad. Por eso es muy importante desmitificar y dar los elementos de defensa, sí, legales, normativos, de procedimiento, para que las mujeres puedan argumentar en los momentos específicos de esta disyuntiva, porque lo que dice la ley no precisamente se refleja en las prácticas. Y a pesar de que algo ya esté permitido o prohibido, el sentido común muchas veces es el que prima y a veces quien no está informado es quien toma las decisiones. Entonces es fundamental este tipo de información. Vamos a ver ahora sí el video de los casos concretos, ¿no? Que les estaba mostrando. Ya lo perdí, deme un segundo, por favor, lo voy a volver a poner en puerta, que son casos concretos en torno a la violencia obstétrica. 3 partos que tuve que aguantar. El quédate callada. ¿No te gustó tanto? Abriste las piernas, ahora no te quejes. Frases que resuenan en algunos pabellones de Chile, que por años fueron normalizadas, emitidas por el mismo equipo médico encargado de asistir, pero también de cuidar. Actos que pocos se atrevieron a definir como violencia, pero lo es. Violencia en el parto, en uno de los momentos más importantes en la vida de quien se convertiría en madre. Incluso yo vomitaba tanto que me dijeron que estaba bien que vomitara porque eso me daba más contracciones y dilataba más luego. Violencia obstétrica
es un hombre, concepto que hace décadas fue adoptado en países desarrollados, maltratos a la hora de tener un hijo, un equipo médico que invisibilizaba o de frentón humillaba a una mujer. La violencia obstétrica se traduce hoy día en la práctica en que los equipos de salud hacemos todo lo que queremos, muchas veces sin decir a la mujer el por qué y ni siquiera explicar si ese procedimiento es necesario y le entrega alguna utilidad. La ONU desde el 2014 reconoce el término de violencia obstétrica y hace poco entregó un estudio que arrojó que 1 de cada 4 mujeres de países vulnerables sufre maltrato durante el parto. Como si te hicieran sentir que tú te mereces ese maltrato. Te hacen sentir que tú no mereces un trato digno. Por ser pobre, me trajeron una silla de ruedas, le dije, miré la silla de ruedas y para mí fue terror, porque yo dije, una vez más que me agache, mi guagua sale. Le dije, yo no me voy a sentar ahí. Me tomó de los antebrazos y me hundió en la silla de ruedas y me dice, lo siento mucho, me dijo, pero tu guagua no puede nacer aquí. Me llevaban rápido y fue a apoyarme y levantar los pies, porque si no lo llevaba a la rastra. Y en eso salió mi guagua. Un hecho que quedó registrado en la cámara de seguridad del Hospital San Juan de Dios. En plena sala de espera, Claudia tuvo a su hija, la tercera, la que hoy tiene 3 años. Una llegada que para ella estuvo antecedida por una suma de maltratos y humillaciones que comenzaron cuando llegó a la urgencia ginecológica. Llega una niña, me mete la mano y dice, no, tiene las membranas bien, está todo ok. Y yo, disfónica, le decía, no, está mal. Mi guagua ya la sentía y aún no sabe. La trasladaron a la unidad de alto riesgo obstétrico. El paso previo al proceso de preparto. Fuertes dolores marcaron la hora 40 minutos de espera hasta que por fin llegó la evaluación ginecológica realizada por un becado. Tuve que moverme como pude, me acerqué a él, le tomé el antebrazo y le dije, por favor, ayúdeme. No aguanto más el dolor. Un dolor que iba en aumento. Según la declaración de Claudia ante la fiscalía, la habrían hecho caminar hasta la sala de ecografía. Como pude con mi guata, temblando, llorando, me subí a la camilla. Y entre ellos, nadie me miraba. De ahí la historia ya es conocida. En el sumario realizado, un interno mencionó que justo ese 30 de agosto del 2016 se celebró el Día de la Matrona con un desayuno a las 8:30 de la mañana. Ahora Claudia exigía ayuda, acusaba maltrato y abandono. Me sentí muy humillada. Mi vida cambió a partir de ese momento. Es un recuerdo que no se va. Son las huellas de la violencia obstétrica, abuso de poder en nombre de la medicina que no respeta los tiempos propios de la mujer y del hijo que está por nacer. El caso de Claudia no es una excepción. En Chile, según el Observatorio de Violencia Obstétrica, 4 de cada 10 mujeres ha sufrido rotura de membranas artificialmente. Soy Adriana Palacios y sufrí violencia obstétrica. Para Adriana es un hecho irreparable. Con 41 semanas de gestación en reiteradas ocasiones llegó al sapo de Pozo Almonte. Siempre la misma respuesta. Vuelve en un par de horas, aunque los dolores eran insoportables para ella. Ya estaba con vómito y con terciana. Ya estaba con la conciencia perdida. Y no entendía nada. No me querían bajar a Iquique, no me pescaban, me devolvían a la casa. Tuvo que esperar horas por una ambulancia para ser trasladada al hospital de Iquique. El tiempo se agotó para Adriana. La Trinidad ya estaba fallecida, ya no contaba con latidos. Me bajaron tanto las semanas que la Trinidad al final falleció con 42 semanas y 5 días. Adriana no quiso que la muerte de su hija no significara nada para la sociedad y por eso su nombre es el que caracteriza la ley que se impulsa en el Congreso Nacional. Es un tipo de violencia que sufren las mujeres hoy y que han sufrido por décadas, pero que ha sido invisibilizada también y naturalizada, que es lo más complicado, ¿no? Malos tratos físicos, en insultos, en cuestionamiento, en discriminación. Violencia que la diputada conoció hace 30 años. Con solo 19 se enfrentó a la precariedad del sistema de salud y a la indiferencia del equipo médico que la atendió en Valparaíso. Te retaban mucho si gritabas o reclamabas, entonces yo no quise reclamar nada. No habían piezas suficientes y tras el parto, junto a varias mujeres, esperaban en el pasillo del hospital de Valparaíso. Habían pasado por lo menos 5 o 6 horas de que habíamos parido, al menos yo, y con frío, toda ensangrentada, nos sacaron de ahí y volvimos a la sala de preparto.
a la misma cama que había estado inicialmente con los dolores de parto y me pidieron que me corriera bien a la orillita porque me pusieron a otra mujer también recién parida que nunca en mi vida la había visto. El apego es fundamental, por eso en Chile el Ministerio normó que en la primera hora de vida la madre debe estar con el recién nacido. Sin embargo, según el observatorio, 8 de cada 10 mujeres no está más de 30 minutos con su hijo. La OMS recomienda 2 horas con él o ella. Además, la mujer puede proponer su plan de parto, escoger la posición con la cual quiere tener a su hijo y decidir si quiere estar acompañada. La llamada Ley Adriana busca darle una mirada feminista, multicultural y preparar a las nuevas generaciones de profesionales. Nosotros nos hemos encontrado con muchos casos similares, incluso hay algunas denuncias en clínicas privadas. Las pruebas que la vida pone delante de nosotros o las lecciones que la naturaleza nos enseña. Palabras de una joven a su futuro hijo que llegaría 9 años después. Lo que no sabía Romina es que solo estaría días con él. Ilusionada con su primer embarazo, llegó hace 2 años a la clínica Las Condes, tuvo un parto normal. Las complicaciones comenzaron el segundo día. Empezó ella a sentirse cansada, que le costaba un poco respirar. Una familia que de inmediato pidió ayuda, pero la respuesta de su doctora, según su padre, siempre fue la misma. Era una crisis de pánico y que eso era una maricosa y que ella tenía que levantarse y caminar porque si no, incluso dice textualmente, al otro día si no se levanta yo a patadas la hago caminar. Yo hablé con el jefe de urgencia y le digo, necesito que suba un cardiólogo. Y él me dice, no puede subir ningún cardiólogo, por protocolo de la clínica. Mi hija se levanta en la cama y me toma y me dice, papá, no aguanto más, papá, no voy a soportar, papá, me muero. Y pum, se desploma y se cae hacia atrás. Fueron las últimas palabras de su hija antes de entrar en coma. La crisis de pánico era una trombosis. Falleció a los pocos días. Cuando una persona, un paciente no es escuchado, cuando un paciente no tiene preocupación, cuando te casas con un diagnóstico pensando que eso es violencia. Negligencia y violencia obstétrica, según este padre, una familia que llegó a la justicia. La clínica Las Condes no quiso referirse al tema porque aún está en etapa judicial. Una muerte que provocó la creación de la Fundación Romina Rojas, que busca orientar a madres primerizas. Desde el maltrato, desde el no saludo, desde el no escuchar, desde obligarla, desde hacer prácticas que no corresponden, que ya no hacen ninguna parte del todo. Eso es lo que queremos. Evitar que vuelvan a pasar cosas como esta. Bueno, hasta acá. Entonces, como ven, muchos de los casos generan luego leyes y las leyes recién trabajan política pública. Cuando hablamos de políticas de carácter terciario, pueden llegar a este límite. O sea, en el caso de la violencia física, el feminicidio, en el caso de la violencia obstétrica, vemos pues la pérdida del bebé, digamos, y en el otro caso el fallecimiento de la mujer por no haber sido atendida adecuadamente y haber sido violentada o cuestionada en la legitimidad de los malestares, ¿no? En estos dos casos tampoco se trata, en un caso sí hay una respuesta pública, pero en otro caso la respuesta es de la sociedad civil, es decir, el problema no se considera parte de la agenda pública para empezar un proceso de planificación. Entonces, en este sentido, ¿no? Los tipos de violencia, como ven, ciertos tipos de violencia se agendan para establecerse políticas públicas, pero otros tipos de violencia ser normalizadas o al asumir que son otros actores que deben hacerse cargo se omiten. La violencia mediática se omite porque se asume que está fuera de las manos de los gobiernos, ¿no? Pero en todo caso, si pensamos en el enfoque sociocomunitario, en el mapeo de actores, sí se puede ver la responsabilidad de los medios. En este caso, la salud reproductiva, a pesar de que se plantea, ¿no?, el tema de los derechos sexuales y reproductivos, aún hay violencias de carácter íntimo y una desinformación generalizada independientemente de la clase social de las mujeres. En este caso, la violencia obstétrica, se habla de la atención en salud, pero no de los momentos específicos del parto, y como bien nos decía Caterina, en el caso hay una contracorriente de la formación médica y en ciertos países ya hay un boom, en nuestro país de manera embrionaria aún, de la corriente del parto humanizado. El parto humanizado justamente quiere darle este carácter no solamente desde un enfoque intercultural, respetuoso de esto. Hay salas de medicina intercultural, por ejemplo en Colombia hay mucho avance
de conciliar la medicina homeópata con la alópata, es decir, la medicina tradicionalmente científica con la medicina vinculada a los saberes tradicionales, no un divorcio, ¿no? Sino justamente armonizar ciertos conocimientos que tampoco vulneren el conocimiento científico, ¿no? Decir, o sea, la mujer puede dar a luz en cuclillas, si así es parte, pero con acompañamiento médico, ¿no? Es decir, no hay una vulneración, ¿no? En el otro caso, la persona dice, yo no me voy a sentar en la silla porque siento que el bebé está saliendo, ¿no? El tema de la información y asumir que la persona no merece saber en detalle todo el procedimiento y las intervenciones que se van a trabajar. Entonces, en el campo de la violencia, de la atención en salud, es un espacio altamente invisibilizado. Y como ven, cuando vemos cuál es el momento en que algo, un tema, un problema entra en la agenda para establecerse políticas públicas, muchas veces ya pues son aspectos límite, ¿no? El otro aspecto de las violencias tiene que ver con la violencia patrimonial y económica, ¿no? Y la violencia laboral, ¿sí? En el campo de la violencia patrimonial o económica, no solamente está relacionado el tema de la autonomía, sino un aspecto fundamental que a veces no se menciona en el marco de la violencia patrimonial, no es solamente la dependencia económica, sino la afectación a la decisión por la gestión de recursos. A pesar de que haya dos personas que tengan ingresos, o puede ser que uno u otro no, puede haber mediación de violencia psicológica para tomar decisiones en torno al patrimonio, ¿no? Entonces ahí puede haber fuertes condicionamientos en relación a esto. Muchas veces en las manifestaciones más evidentes sobre violencia económica tiene que ver cuando hay la mediación del condicionamiento, digamos, del afecto a los hijos en relación a la provisión de recursos, ¿no? O el cumplimiento de los ingresos económicos. Y otro aspecto, más allá del ejercicio de la violencia patrimonial o económica, es uno, como ustedes mencionaban en anteriores sesiones, de los que genera mayor dependencia para seguir en un circuito de violencia, el miedo a la falta de manutención. Entonces, en algunos casos, independientemente nuevamente de las clases sociales, cuando una persona se ve vulnerable económicamente, hay periodos en los que puede aceptar violencia por miedo a no poder tener la capacidad de sostener todo un núcleo familiar, ¿no? Entonces, también se establece el condicionamiento para participar en el campo de trabajo, el tema de la prohibición a que las mujeres ejerzan el trabajo remunerado, se lee como parte de la violencia patrimonial o la violencia económica, ¿sí? Otro aspecto, otra arista del campo de la violencia laboral, está justamente relacionada a los procesos de intimidación a las mujeres y también tiene que ver con el tema del acoso, ¿sí? O, por ejemplo, el tema de la disímil ponderación de capacidades y el salario, ¿no? Que no se equipara en muchos casos, aunque yo diría que en este campo hay cierto avance, ¿sí? El tema en la violencia laboral problematizando el tema del acoso. Hay un problema ahí que hay una autora mexicana que se llama Marta Lamas. Marta Lamas pone en la mesa una posición que genera muchos anticuerpos, mucho rechazo, porque ella decía, cuando se pierde el tema del acoso, se pierde el tema del deseo, del vínculo de la sexualidad, del juego, del erotismo. Pero ahí hay que poner un punto central para determinar que algo es acoso y cuándo no es acoso. La palabra clave, digamos, para distinguir el tema de acoso o no, es el poder. Cuando media una relación jerárquica y de poder, podemos pensar en acoso, es decir, un profesor hacia su estudiante, es decir, un empleador hacia la persona que trabaja con él, porque puede haber un condicionamiento de otro tipo, puede ser un tema generacional. A veces se dice, no, ella consintió el vínculo, pero es una chica joven con un hombre adulto que le lleva mucha distancia. En la distancia de la edad establece una relación de poder. ¿Cuándo no se ve acoso? Cuando las personas no tienen una relación jerárquica de poder y no hubo insistencia, ¿no? Una persona que tiene las mismas condiciones de salario o de edad
y la persona ha sido insistente y la otra persona fue insistente con un no y hay un rechazo frecuente y hay una insistencia frecuente, también puede ser acoso. Pero ante el consentimiento y la ausencia de relaciones de poder no se tipifica como acoso. La palabra clave para pensar acoso sexual, digamos, en el campo laboral, tiene que ver con relaciones de poder. Relaciones de poder por cargo, relaciones de poder por edad o cualquier aspecto que determine relaciones de poder. Puede ser la vinculación partidaria, ¿no? Una persona, no sé, va a generar una acusación o deslegitimar las capacidades de otra porque está vinculada a ciertas redes de poder. Entonces, el núcleo central de la violencia laboral tiene que ver con las relaciones de poder, ¿sí? No sé si aquí quieren plantear algún problema justamente con el tema del acoso en espacios laborales, problematizándolo desde este eje, ¿no? De las relaciones de poder. ¿Alguien tiene algún ejemplo, vivencia en los municipios? ¿Sucede? ¿No sucede? Caterina ha participado muchísimo, hay voces que no he escuchado. A ver, vamos a ver quiénes están por acá. Y Danitza Viera está. Danitza. ¿Está Danitza? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a seguir. Otra arista de la violencia es justamente la denominada violencia política, que tiene todo un campo de análisis y vamos a problematizar un poco esto. Y aquí hay un tema justamente en relación al poder. Hay mujeres que acceden a espacios de toma de decisiones y espacios de poder político. A pesar de que hay una tipificación de violencias, las mujeres que en espacios de poder no están exentas de estos aspectos. Entonces hay formas específicas y particulares que hacen que se practique o se aborde estas tipologías de violencia en el campo político. Por un lado, la violencia física, que justamente puede estar relacionada no solamente con la persona, sino con su entorno familiar. En muchos casos, el castigo, digamos, establecido a las mujeres que se asumen opositoras o con las mujeres que en coyunturas han sido vistas como desde la lógica de amigo-enemigo en la política, ¿no? Han sido fuertemente castigadas. Pensemos, por ejemplo, en Bolivia, el 2012, el asesinato de la concejala en Ancoraimes, Juana Quispe. En México, el 2004, el asesinato de la candidata a presidencia municipal, ¿no? Es decir, esto afecta a la integridad límite y han llegado a ser asesinadas justamente en el contexto político y particularmente en una condición en que por primera vez había apertura a la participación de mujeres que, si bien viene desde la década de los 90 con la ley de cuotas, se hacen más visibles, por ejemplo, en sectores rurales, ¿no? Con toda la impronta que viene en el marco de las leyes, tanto de la ley 348 como la ley en contra de la violencia política, que enseguida las revisamos. Otra forma específica, ¿no? La violencia psicológica. El tema de la violencia psicológica también puede desarrollarse como una vinculación con la violencia política. Uno de los ejemplos fue en Colombia ya en los 90, y hay varios otros casos, que en plena sesión fueron agraviadas específicamente en términos sexuales, ¿no? Específicamente señalando aspectos de temas sexuales. En nuestro país ha pasado. Hay una falacia que se las mencioné, se llama falacia ad hominem, ¿no? Que justamente tiene que ver con no discutir el problema o el argumento, sino atacar a la persona. Quiero que noten la diferencia en nuestro país cuando se ataca a un hombre político y a una mujer política. En el caso de las mujeres políticas, muchas veces se hace mención a la sexualidad, a las relaciones íntimas, etc., ¿no? Es decir, hay una violencia psicológica que tiene que ver con la sexualidad y que y opera de manera particular en relación a la violencia política, ¿no? Mujeres que están en ejercicio de poder. Este aspecto, el eje de la sexualidad, no se aborda de la misma manera en el caso de los hombres de la política, cuyos ejes de ataque o de violencias ejercidas contra ellos tienen que ver con otros ámbitos, ¿no? Entonces, acá han habido varios casos, independientemente de la posición político-partidaria, en que hay esta vinculación, ¿no? De la violencia psicológica vinculada
a la violencia política. Enseguida ustedes no sé si recordarán algún caso. Justamente acá el tema de el financiamiento, la violencia económica relacionada a la violencia política. ¿Cómo se coadyuva, promueve cuadros, se acompañan recursos de manera diferenciada cuando hay candidaturas de suplencia o titularidad en el caso de las mujeres? Para cumplir la ley, ¿no?, que establece el 50% de participación en los cuadros de los partidos, muchas veces se trabaja solamente en términos figurativos y no se da un presupuesto similar en el caso de las campañas, ¿no?, o actividades para promover estos liderazgos internos. Yo tengo un libro publicado y he hecho pues varios estudios en relación al equilibrio interno dentro de los partidos. Actualmente, a solicitud y reglamentación del órgano electoral, la reglamentación interna de los partidos ha sido modificada y en muchos de ellos, en la mayoría, ya se promueve una participación equitativa. En algunos casos también establecen mecanismos y protocolos de castigo, sanción y atención cuando las mujeres de su propio partido, independientemente de la posición, ¿no?, sufren violencias. Pero acá es otro tema, porque nuevamente, así como se estereotipa que las mujeres con niveles de formación no sufren cierto tipo de violencias porque de manera ideal deberían estar ampliamente informadas, asimismo, existe el mito de que las mujeres, por estar en un espacio de poder o estar vinculadas a un partido en ejercicio de poder, no sufren a la vez estos esquemas de violencia interna que tienen que ver desde el momento de la campaña, de respetar los espacios de titularidad y también cuando las descalificaciones tienen que ver con la sexualidad de las mujeres, ¿no? Ahora, en este campo también, como ven acá, este tema de violencia psicológica tiene que ver con la violencia simbólica. La violencia simbólica justamente niega las habilidades para la política a las mujeres o las subestima, ¿no? Y en este sentido, la forma en que se representa a las mujeres en los espacios públicos es un tema. Sí, podríamos analizar cuáles han sido los liderazgos históricos en el campo de la política y qué elementos se ha trabajado para interpelar, digamos, a las mujeres que ocupan estos espacios y cómo se legitiman prácticas patriarcales de mujeres insertas también en estos espacios, ¿no? Por otra parte, el tema de cómo se aborda el liderazgo y la capacidad de opinión y análisis de las mujeres en el campo político también tiene que ver con la violencia simbólica. La violencia simbólica también tiene que ver con la forma en que se nombra el doctor y la amiga, ¿no? Dice, usted María y usted doctor, ¿no? Esa diferenciación de grados que puede haber que es simbólico. A mí me ocurrió igual anécdota, les digo, yo tenía un colega que tenía una maestría, yo tengo un doctorado, pero a él le decían doctor y pensaban que yo era su secretaria, ¿no? Entonces hay formas de violencia simbólica que no son agresiones ni verbales ni físicas, pero pueden ser simbólicas en relación a esa condición y puede estar cruzado con temas generacionales también, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se delimita el tema de la violencia política? Justamente tiene que ver con esta intimidación, coacción y agresión de las mujeres en el campo político como actoras porque pues es un campo que, como vimos desde la época de la Ilustración, desde la teoría contractual, la teoría política, el cómo entra la lógica de ciudadanía, ha sido un campo que, si bien hay una participación amplia, eso no significa, y ese es un punto que quiero tocar, la presencia corporal de mujeres, la cantidad de mujeres, no es un sinónimo de la ruptura de las relaciones patriarcales, porque puede haber mujeres que agreden a otras mujeres justamente en temas de la sexualidad o descalificándolas porque son mujeres. Inclusive son problemáticas intragénero. Es decir, la presencia física, el número de mujeres, la cantidad de cuota de mujeres no garantiza que haya una cultura de la igualdad interna en los partidos y haya prácticas igualitarias en el campo de las relaciones políticas, ¿no? Entonces, justamente está relacionado a una práctica intragénero y una práctica intrapartidaria, ¿no?, dentro de los propios partidos. Entonces, esto es importante a trabajarlo. Les voy a mostrar un cuadrito que tengo por acá. Hasta acá no sé si alguien tiene algún ejemplo o comentario, si no, busco el cuadrito y se los muestro.
¿Alguien tiene alguna experiencia o conocimiento de algún caso de violencia política, por ejemplo? O cómo se está trabajando esto en los municipios? Si me lo cuentan, sería interesante. Sí, Ustedes tienen experiencia. Adelante, Caterín, y luego Vilma. Adelante, Vilma. bueno, voy a comentar la experiencia que estoy viviendo como concejal respecto al acoso y la violencia política. Eh, Tiempo atrás, lastimosamente, una ex autoridad y su entorno político empezaron a mantener una versión acerca de mi persona y empezaron a publicar en las redes sociales que todo se basaba en que yo le debía agradecer a una ex autoridad porque en algún momento me había dado un trabajo y gracias a eso yo había mantenido a mi familia y gracias a eso había salido adelante. Y esa misma información, un concejal de, de acá de San José me la vuelve a repetir en una sesión, pero ya diciéndome que de forma agresiva, ¿no? Que todos sabemos cómo ha llegado usted aquí, como muerta de hambre y que le ha tendido la mano tal político y por eso usted está eh, ahorita bien, digamos. Entonces, en ese momento yo hago la denuncia a la Comisión de Ética porque verdaderamente fui agredida y además venía de un acoso sistemático de otra autoridad, lo que este concejal repetía. Pero lastimosamente, como la Comisión de Ética lo manejan también los mismos concejales que son 5 de oposición, mi denuncia no prospera. Y lo mismo sucede cuando a otro concejal yo le menciono un tema y él responde diciéndome no compramos basura. Cuando yo le digo que yo no me vendería al partido del movimiento al socialismo, él me dice no compramos basura. Entonces, claramente el insulto estaba ahí, me estaba diciendo basura. Pero también nuevamente yo hago la denuncia a la Comisión de Ética, pero como la Comisión de Ética está manejada por 5 concejales de la oposición, mi denuncia no prospera. Entonces yo tengo que llegar ya a niveles superiores, hago mi denuncia ante la Fiscalía en la ciudad de Santa Cruz, etcétera. Y bueno, ahí también veo que hay un relacionamiento de poder porque lastimosamente igual mi denuncia es desestimada, ¿no? Entonces, ahí se ve una agresión sistemática y también una impotencia porque lastimosamente uno está en la posición de la minoría y uno pertenece a la oposición. Entonces, al no poder tener respuesta ni en un lado ni en otro, ¿qué hacen ellos? Para callarme y para que yo no tenga que seguir reclamando, una de las concejales que es de la oposición me denuncia a mí igualmente por acoso político, por algún cruce de palabras que hubo en algún momento. Pero esa denuncia sí prospera. La Comisión de Ética sí la acepta y lo que logran es suspenderme sin goce de haberes por un mes. Entonces esa ya es como una advertencia, digamos, ¿no? De que yo debería quizá mantenerme callada o mantenerme al margen de ciertas cosas. Entonces, bueno, espero que esa sea la última advertencia y que posteriormente eh, no tenga yo más advertencias, pero yo lo veo un poco, lo que me está sucediendo, lo coloco dentro de ese barómetro, ¿no? Lo que hemos visto, es como que siento que estoy en la línea de abajo, en la línea media de esta agresión política. Y sinceramente a veces temo que pueda llegar más arriba, porque lastimosamente como oposición o como oficialismo, hemos dicho, yo soy una persona contestataria y que siempre estoy reclamando ante las cosas que veo que se están haciendo de mala forma. Y entonces eso no gusta a todos, ¿no? Entonces, eh, comparto mi experiencia para que se sepa que, bueno, al interior de los consejos municipales, me imagino que en otros municipios pasa lo mismo, pero las mujeres estamos sometidas a este tipo de violencia y acoso político. Ujú. Y miren, justamente con la experiencia de Vilma podemos ver que así como la consulta que hacían en el ámbito médico, es decir, está normada la firma para hacerse una ligadura de trompa solo con la autorización, el consentimiento del cuerpo de las mujeres, sí, pero las prácticas a veces van por otro lado. En este caso, ¿qué partidos han incorporado espacios
para trabajar casos de acoso y violencia política, ¿no? En el caso del movimiento del socialismo se cuenta con una Secretaría de Despatriarcalización que está vinculado a un tribunal de disciplina y ética nacional o departamental que en su reglamento está normado en el artículo 38. En el caso de Unidad Nacional, cuentan con un tribunal de ética y disciplina y tienen un protocolo para la prevención, la atención de denuncias, sanción y del acoso y violencia política. En el caso del FRI, tienen un tribunal de despatriarcalización que está vinculado a su tribunal de honor y establecen procedimientos, instancias y competencias relacionadas al acoso y la violencia. Demócratas tiene un Tribunal Nacional de Ética, ¿no? Más genérico, que no establece de manera específica la atención o un denominativo relacionado al tema de acoso y violencia en el caso de las mujeres. En un movimiento del tercer sistema tienen un Tribunal de Honor y un protocolo de atención en casos de violencia política. En el caso de la UCS, tienen un Tribunal Disciplinario Nacional y tienen una Secretaría Nacional de Despatriarcalización que va a recibir denuncias, ¿no? En este caso, también se plantea, por ejemplo, en la UCS un Tribunal de Disciplina y una Defensoría de la Mujer dentro del partido. También en el caso, por ejemplo, de Demócratas, se establece que va a haber un procedimiento especial para la lucha contra el acoso y violencia política. Se plantea también, hablando de reparación, ¿sí? La figura de la restitución también está establecida, por ejemplo, en el caso del FRI. En el caso de Unidad Nacional, ¿sí? Se establece un procedimiento establecido por protocolo. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Por un lado, cuando problematizamos acoso y violencia política, claramente tiene que ver con coyunturas de quién está en el poder y quién se configura con oposición. Y los pactos patriarcales también pueden priorizar las lealtades partidarias antes de que poner en la agenda como problema público el acoso como problema, sino hay una mirada discrecional de contra quién se establece el acoso. Y otro aspecto, habría que pensar cómo esto tiene un espejo no solamente con personas de distintos partidos, sino también dentro de los propios partidos políticos. Muchas veces las mujeres que sufren violencia y acoso no encuentran alianzas o aliados para visibilizar la violencia porque se asume que es una violencia menor, ¿no? O sea, hay problemas más importantes que visibilizar una problemática de acoso y a veces dentro de su propio partido no encuentran alianzas porque se toma como un problema particular y no como un problema público del campo político, ¿no? Entonces este es otro esquema también y tiene que ver con este sentido común. Gracias, Vilma, por compartirnos la experiencia. No sé si alguien más, sí, y son temas difíciles porque, como les decía, hay una disonancia entre la reglamentación de los partidos, las normas marco, pero la práctica cotidiana no tiene, pues, va por otro lado, ¿no? ¿Alguien más nos quiere compartir algo que haya vivido, visto en los municipios, como para darle ejemplo, digamos, a este aspecto teórico? ¿Alguien más? ¿Tema de acoso y violencia en los municipios? No, nadie. Mejor si nadie, ¿no? Bueno, justamente acá, pues hay todo un tema de pensar cuáles han sido los avances, ¿no? De los distintos países en el marco de las violencias. Bolivia es uno de los que tiene más avance normativo. Es diferente ver la parte normativa que ver la parte de las prácticas. Entonces, tenemos un binomio de leyes, la 348 y la 243. Y básicamente, a ver, vamos a releer la definición en base a la ley 243, ¿no? En la 243 se plantea que justamente el acoso político es el conjunto de actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas cometidos por una persona o grupos de personas directamente o a través de terceros, ese es un punto, en contra de mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función político-pública o en contra de sus familias. Es decir, hay dos puntos. Uno, puede ser cometida por terceros, que hay un tema porque el campo del derecho pide pruebas, ¿no? ¿Cómo sé que fue personas enviadas, ¿no? por una persona contraria, digamos, al partido? Y no solamente se considera cuando son violencias cometidas en primera persona, sino a sus familias. Y
¿Qué aspectos están relacionados al objetivo de esta violencia, ¿no? Suspender, acortar, yo diría coartar el tema de la libertad de expresión también. Y justamente el tema de omitir el cumplimiento de las funciones en el ejercicio de sus derechos. Aquí hay líneas delgadas, porque este tipo de violencia, como los partidos tienen agendas de conflicto político que van cambiando según las coyunturas, cuando se plantea el problema relacionados a la ley 243, ¿no? A veces se asume que son problemas privados de las mujeres políticas y no hace un problema público ni siquiera del partido. Entonces hay un sistema de pactos patriarcales, porque también puede ser que el tema de las denuncias y el llegar, digamos, a las sentencias ejecutoriadas o a las mujeres que pueden ser, digamos, las que son las mujeres encarceladas de los problemas políticos, en los últimos tiempos, independientemente de los partidos, pues tienen rostro mujer, ¿no? Las que llegan a ser acusadas o encarceladas. Ese es un tema también. En el caso de la violencia política, ¿cómo pensamos de manera precisa en base a la ley? Es un cruce de violencias, o sea, es decir, aquí estamos sobreponiendo violencias. Las violencias de la tipología que vimos en la 348, pero una manera específica de habitarlas siendo mujeres políticas, ¿no? Entonces tiene que ver justamente con afectar el ejercicio de sus funciones, es obstruir el ejercicio de sus funciones, ¿sí? Enseguida voy a revisar otros ejemplos. Lo que plantea Vilma también tiene que ver con la discrecionalidad en la que se prioriza, y aquí hay un tema, ¿no? Cuando hablamos de establecimientos de poder o de agendas públicas, ¿qué se prioriza? La identidad partidaria, la identidad sexogenérica, la identidad étnico-cultural, la identidad generacional. Entonces, es prioritaria muchas veces la identidad partidaria, y la violencia política, como tiene la mediación de los comités de ética. Si tenemos comités de ética que deberían basarse en la norma y no están socializados en estos temas, o estando socializados los omiten, es muy difícil que salga inclusive de las paredes del consejo, digamos, el tema de las denuncias establecidas, ¿sí? Miren, acá les voy a mostrar un paper bien interesante. Si alguien quiere participar, pues me lo dice. Es un documento que justamente problematiza. Les voy a mostrar aquí. Quería ampliarlo un poquito más. En un segundo voy a tratar de ampliar. Es un paper que analiza justamente la participación y violencia política contra las mujeres en América Latina en relación a todo el cambio que ha habido en las violencias y prácticas, ¿no? En el caso mexicano, esto también sucede, ¿no? Y acá en el tema de las mujeres en la política justamente han sido agredidas de distintas maneras en olas de violencia, que como ven acá, por ejemplo, en el caso de México, tiene que ver con cómo el Estado está vinculado al tema del narcotráfico, y justamente la violencia política se ha extendido a periodistas que han trabajado en investigaciones sobre el tema del campo político, ¿no? Es uno de los países que tiene más periodistas mujeres asesinadas también. En este sentido, miren, hay la forma en que se teoriza. Acá decimos, hay violencias, una tipología de violencias en la 348, y la violencia política se relaciona a cómo se cruzan estos tipos de violencia con el campo político y la afectación al ejercicio de las funciones de las mujeres. Acá lo tipifica como violencia de género y violencia política de género, ¿no? Entonces dice, la violencia política de género es una tipología específica, y justamente los instrumentos internacionales, la CEDAW, todo lo que se ha problematizado desde Naciones Unidas, señalan que está relacionada justamente al sufrimiento físico-sexual, ¿no? El tema del sufrimiento físico o sexual. Y también el tema de una forma de discriminación específica en el campo político. Entonces es una violencia de género en el campo de la política. Les voy a hacer llegar también este paper, lo voy a subir ahí en las diapositivas. Ahora, para todo esto, quiero poner una clave, un concepto que no lo hemos visto, que está relacionado, hemos visto diferentes tipos de violencia, a las violencias, no sé si las han escuchado, interseccionales.
Es un concepto que ahora se trabaja, ¿no?, para pensar que las violencias no vienen solas, sino que se van superponiendo. El concepto de la interseccionalidad para pensar las violencias. La interseccionalidad es un concepto que introduce una abogada afroamericana que se llama Kimberly Crenshaw en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica. Ahora, ¿qué dice aquí? Que hay formas específicas que inicialmente, por ser mujeres negras y haber sufrido en sus ancestros el tema del Ku Klux Klan, de la segregación en Estados Unidos, hace un cruce de raza y género, es decir, hay violencias específicas que sufren las mujeres siendo indígenas o no indígenas. Hay violencias específicas que sufren las mujeres con discapacidad en el espacio laboral. Hay violencias específicas que vive la mujer con discapacidad en relación a la violencia obstétrica, en relación a su nivel educativo. Es decir, ¿cuál es el foco, digamos, de esta propuesta teórica de la interseccionalidad? Te dice, no hay violencias fragmentadas, sino violencias superpuestas. Y estas violencias no suman desigualdades, sino que se van superponiendo, se van interconstituyendo, ¿no? Y aquí hay dos elementos, dice, hay la interseccionalidad estructural, como el sistema político, económico legitima la desigualdad, y la interseccionalidad cotidiana, que tiene que ver con cómo en la vida cotidiana se van superponiendo estos aspectos. Por ejemplo, ser mujer, ser de un partido u otro, ser de una región u otra, van a determinar o ahondar los esquemas de desigualdad, ¿sí? Ahora, la interseccionalidad pone mucho énfasis en el contexto. Por eso es importante los ejemplos, porque no es lo mismo hacer una política de prevención contra la violencia política o la violencia política de género, ¿no?, en municipios de poblaciones intermedias en el oriente boliviano, ¿no?, que hacerlo en el mundo andino. ¿Por qué? Porque si bien las políticas de prevención primaria son generales, las políticas descontextualizadas socioculturalmente generalmente tienden al fracaso. Por ende, el enfoque interseccional para atender estas violencias tiene que ver con una mirada que problematiza la interseccionalidad situada. El concepto de ser una política situada está relacionada a momentos históricos concretos. No podemos pensar en la violencia política hace 10 años, que inclusive no tenía una categoría o una ley, y la que viven actualmente las mujeres, ¿no?, o la que viven en sectores rurales y en sectores urbanos, donde las mujeres políticas tienen espacios de debate, pero a pesar de ello pueden sufrir el tema de acoso o violencia, ¿no? Entonces, este concepto justamente es fundamental a ser trabajado en las políticas públicas, ¿no? En ese sentido, muchas políticas públicas lo que hacen es fragmentar la realidad y no abordan los ejes de desigualdad, las intersecciones de la desigualdad. Por otro lado, es una interpelación a un exceso de generalización. Dice, esto es para la ciudadanía en general. Pero si hago algo que siempre es general, cuando yo derive, decir, ok, tengo un lineamiento de prevención primaria que dice que vamos a hacer prevención en derechos, en las violencias contra derechos reproductivos para jóvenes, ok. Pero cuando derive ya mis programas a la operativización de la política, no puedo siempre generalizar, porque voy a descuidar las especificidades que tiene que ver el género con la pertenencia étnica, o el territorio, o la discapacidad. Entonces hay imbricaciones diversas. Claro que no puedo focalizar a todos los grupos, pero habla grandes grupos en los que yo tengo que problematizar los ejes imbricados. Acá es importante también ver la diversidad de las realidades del municipio. No es lo mismo un taller en una zona popular de altos niveles de pobreza que en un colegio privado, ¿sí?, o en los colegios privados y universidades privadas, ¿no? Por otra parte, las políticas públicas pueden tener sesgos, como les decía, ¿no? Las mujeres formadas tienen privilegios, entonces es un sesgo de partida que no analiza justamente esta perspectiva interseccional. Ahora, ¿cuál es la resignificación clave, digamos, para analizar y focalizar los cruces, ¿sí?,
relacionados al tema que yo quiero trabajar. Por un lado, clase social. Por otro lado, edad, generación, ciclos de vida. Origen, migración. Puedo hacer políticas en el nivel secundario focalizadas en mujeres migrantes. Religión, orientación sexual, racialización, discapacidad. Pero aquí no se trata de sumar variables, sino decir cómo de manera conjunta esto me permite identificar un grupo u otro, para hacer ya aspectos un poquito más focalizados cuando hablamos de prevención secundaria, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles serían los conceptos? Hay una tipología de violencia. Hay que salir también de la norma para pensar otras violencias, como la violencia simbólica, ¿no? Por otro aspecto, el tema de las violencias interseccionales, que tienen que ver justamente con esta imbricación de elementos. Bueno, a ver, hasta este punto. El lunes, que es una clase, pues, ya nuevamente obligatoria, en realidad todos deberían serlo. Les voy a pedir que para el lunes, tenemos clase mañana, pero ya tengan formados sus grupos, ¿sí? Los grupos de trabajo, que sean de 5 a 6 personas para poder ahondar esto. Hoy, ¿qué les voy a pedir? Que todavía trabajen con su el problema público que cada uno ha identificado. ¿Cuál va a ser el ejercicio? Quiero que identifiquen los tipos de violencia que estarían vinculadas al problema que han trabajado. ¿Por qué? Porque a veces puede haber una violencia eje, pero hay violencias que están relacionadas. O sea, decir, en el marco de este problema que es de violencia económica, están articuladas estas violencias. Por un lado, y les voy a pedir que identifiquen, ¿sí?, qué elementos, más allá del género, explican que podamos identificar varios grupos vulnerables, ¿no? Es decir, mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres profesionales con discapacidad. Es decir, qué grupos podríamos focalizar pensando en este enfoque interseccional, porque no podemos hablar de mujeres en términos genéricos, generales. Sí, el lineamiento de la política puede ser general, es decir, voy a hacer políticas de restitución a mujeres que han sufrido violencia general, ¿no? O decir, más bien, voy a dar información para que conozcan e identifiquen, que las mujeres del municipio identifiquen los niveles de violencia. ¿Listo? Pero ya a nivel de políticas de prevención secundaria, decir, ¿con qué grupos debería trabajar? ¿Cómo identifico qué elementos están relacionados para focalizarme un poco más, ¿no? Para tener medidas un poquito más focalizadas? Entonces, ¿qué violencia, cuál sería la violencia eje y qué violencias están relacionadas al problema que han planteado? Y 2, ¿qué elementos deberían ayudarlas a identificar grupos diferentes, ¿no? Es decir, el tema de la edad, el tema de la orientación sexual, el tema del territorio, o 3 factores, ¿sí? Entonces les voy a dar esto para unos minutitos, unos 5 minutitos, para que me digan, ¿no? Esta es mi violencia eje y estas otras 2 violencias están relacionadas. Y estos son las características de grupos que podría trabajar ya en políticas de prevención secundaria, por ejemplo, ¿sí? Es 10:14 hasta 10:20, socializamos un poco y terminamos. 6 minutitos, por favor. Les apunto en el chat exactamente lo que les dije. Lo voy a ir anotando mientras les voy diciendo. ¿Sí? Tal vez en el grupo o aquí nos podría facilitar nuevamente la imagen de las primarias, secundarias y terciarias. Ok, a ver, deme un segundo. Voy a ponerlo. Ya, deme un segundito. Voy a anotar en el chat y enseguida les muestro, pero les voy diciendo. Primaria es la que asume, ¿no?, la idea de que no vamos a tener víctimas, ¿no? Justamente es una prevención que asume, ¿no?, que no vamos a trabajar con víctimas, es decir, vamos a evitar dar la información para que no existan estas víctimas. La atención secundaria focaliza ya grupos vulnerables, ¿no?, grupos potencialmente que puedan ser afectadas
por distintas violencias. Y la atención terciaria, no estoy encontrando mi diapositiva, tiene que ver con evitar la reincidencia, ¿sí? Evitar la reincidencia, tiene que ver con eso, ¿sí? Voy a buscar un poquito mis diapositivas y hasta mientras les voy apuntando. Es con base en su problema público, identificar la violencia eje, le voy a denominar, y otras violencias de género relacionadas. Y luego les voy a pedir identificar grupos, comillas, vulnerables, porque generalmente no solamente piensen en sectores empobrecidos, sino pueden ser otras mujeres, por ejemplo, clase media que no tengan información, ¿sí? Y qué variables configuran la interseccionalidad, o sea, aquí decir, hay una relación entre la generación y el género. Quiero atender el tema territorial de mujeres indígenas siendo indígenas y siendo mujeres, o sea, ¿cómo voy a entender que hay elementos que se imbrican para poder pensar en estos grupos? Hasta mientras yo busco y les comparto, pero les pido que empiecen a trabajar, ahí están en el chat las instrucciones. Adelante. No encuentro la imagen, pero les pongo las definiciones.
¿Mis 3 pesos? ¿Qué 3 pesos? ¿De las bolsitas? Sí, a tu billetera ahí en Santa Cruz. Sí, pues, es que espero que ella lo haya dejado y no lo haya perdido, si no estoy perdida yo. Está tu carnet también. Ah, se te borró la sonrisita, ¿no? No. Dice que te hace tarea de esto ahorita. ¿Qué digas? No, no he hecho mi amor. A ver, lo veremos. Hasta donde lo tengan. ¿Quién nos comparte? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la violencia de eje? ¿Qué otras violencias estarían vinculadas? A ver, Rocío, que he extrañado la voz de Rocío. Adelante, Rocío. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, A ver, adelante. yo estaba analizando un poquito el tema de como violencia primaria, el tema de los embarazos. En la primaria es detener la violencia antes de que ocurra, ¿no ves? Sí. Se me viene el tema de los espacios de información, prevención, consultorios móviles para mujeres, sobre todo adolescentes, para brindarles el espacio de información, ¿no? Para prevención del embarazo en adolescentes, por ejemplo. En el secundario, cuando ya se detectan los factores de riesgo y para brindar una atención precoz, sería la implementación de los consultorios AIDA y el fortalecimiento de estas, no solo con personal, sino con insumos, porque estas tal vez son las que tendrían que eh, tener el equipo multidisciplinario, además que debería tener una psicóloga más, para que en caso de ocurrir un hecho, sea el embarazo por un delito de carácter sexual o por una relación consensuada, se le pueda dar ese espacio a las adolescentes. No sé si fuera muy bueno el ejemplo, pero y en la terciaria, que es brindar la atención y el apoyo a largo plazo, ahí no sé si podría ser, hace grupos de apoyo, ¿no? A las adolescentes madres, como lo hacen algunos centros de acogida. Por ejemplo, Santa Cruz tiene un centro de acogida que se llama Madre María, donde se les enseña a las adolescentes el cómo es el cuidado de sus bebés sin descuidarse a ellas mismas. Y trabajan también en el autocuidado, en el tema de autoestima, de revalorizaciones, de cuidados a futuro para que no les vuelva a suceder lo mismo. No sé si por ejemplo, sea valedero.
Sí, o sea, pero ¿cuáles serían las violencias que se estarían atendiendo, previniendo? Uno Ah, ya. sería salud, Sí, sería, violencia en el marco de la salud. ¿Qué más? exacto. También el tema de agresiones sexuales, Ya sea violencia sexual. vi- violencia sexual, exacto. ¿Qué más? Y el tema de, a veces que creamos estereotipos con el embarazo en adolescentes, podría ser, a ver, la mediática, no me acuerdo cuál estaba viendo que podría entrar en esa, a ver, dime un ratito, no me acuerdo cuál violencia estaba viendo. Ujú. Está la violencia sexual, puede ser también la violencia en servicios de salud, porque puede ser, Ok. ¿no? Que en el momento del parto, incluso obstétrica también, porque puede ser que, no, como siempre, no generalizando, en el momento del Ujú. parto, una adolescente que esté en su proceso sea maltratada por el personal, ¿no? Y se le diga, mira, ¿cómo ahorita que estás así? Y en el momento que lo estabas haciendo, estabas feliz, entonces lo mismo, ahora tienes que aguantar, digamos, ¿no? Puede ser Ujú. que también pase ese tema en la violencia Exactamente. obstétrica. Exactamente, exactamente. Perfecto. Es decir eso. Ahora, cuando es primaria tendríamos que decir atención o información a todas las mujeres embarazadas. En segunda, decir me voy a focalizar en adolescentes. ¿Entienden? O sea, primero es a todas las mujeres embarazadas. El segundo, me focalizo en adolescentes como sector vulnerable, pero tengo claro qué violencias estoy trabajando, ¿no? Obviamente hay todo, se relaciona a la violencia psicológica, sexual, todas están interconectadas, pero estoy focalizándome en ciertas tipologías de violencia. Va por ahí. ¿Sí? Ah, ya, Gracias, Rocío. perfecto. Gracias, Rita. ¿Alguien más, una persona más por el tiempo que nos pueda socializar este análisis? Buenas noches, Lice. Buenas noches, adelante. Eh, de mí mi tema era casi el mismo, embarazo precoz en el municipio de San Javier. Ujú, Voy a ir directo por el tiempo. Bueno, las violencias que se deben atender serían la violencia física, sexual y emocional. ¿Ya? ujú, En los factores de riesgo, bueno, los que he podido identificar son, uno sería el socioeconómico, ¿no? Porque por falta de recursos económicos, pues los padres salen a trabajar y dejan a estos adolescentes, ¿no? También ujú. falta de educación sexual, el acceso a métodos anticonceptivos, como la compañera decía, los estereotipos de género, que ya que estos son grupos vulnerables, ¿no? En nuestro municipio. Ahora, respecto a la tercera, sería, bueno, abordar el problema de este embarazo precoz, prevenir la violencia de género, mejorar la educación sexual, porque lo damos charla, ¿no? Continuamente, pero mejorar, y esto iría dirigida no solamente a los jóvenes, sino también a los padres de familia. También sería facilitar el acceso, como he dicho, a métodos anticonceptivos, y como también dijo la compañera que ya estábamos trabajando con los consultorios AIDA, ¿no? Que sería un aliado muy estratégico, pero estos que no estarían dentro de los servicios de salud, ya que los jóvenes no se animan, ¿no? A venir acá, porque el Ujú. año pasado ya se aperturó acá por Save Children, por un convenio con esta ONG. Entonces sería una estrategia, como indican, de que estos consultorios fueran fuera del servicio, así y de repente los jóvenes se animen o tengan más confianza de acudir ahí y evitemos estos embarazos precoces, ¿no? Eso sería, Alicia. Perfecto, Gracias. excelente. Entonces, como ven, es un análisis de decir, a ver, estoy trabajando esto, ¿de qué manera involucro masculinidades? Hicimos un punto, ¿no? Después, ¿qué delimitación tiene este problema? ¿Qué violencias estoy trabajando? ¿Cómo planteo los tres niveles de prevención? Entonces, son todos estos ejes de análisis que vamos a profundizar. Bueno, mañana vamos a hablar un poco, lean la introducción de Lerner, ¿no? De Gerda Lerner sobre el patriarcado, que tiene una parte más histórica. Vamos a dialogar al respecto mañana. Vamos a profundizar sobre el tema de redes sociales, violencias digitales, ¿sí?
Y les voy a pedir que para el lunes ya vayan poniéndose de acuerdo internamente en los equipos de trabajo, porque ese ejercicio ya no lo vamos a llevar individual, sino en equipo. Tienen que elegir, el equipo tiene 5 problemas públicos, elijan uno, ¿sí? Tendrán que priorizar y ver con cuáles se quedan, ¿sí? Eso, descansen, hasta mañana. Hasta mañana, que descansen bien. Hasta mañana.